empiezo a crecer con la firme idea de conseguir a mi papá, de encontrar a mi papá. Ah, ok. De encontrar a mi papá. Cuando cumplí 15 años, mi regalo de 15 años fue una foto de mi papá. Yo lo sentí así, inclusive mi mamá me decía la doctora Corazón, porque yo apartaba un pancito para darle a las personas, así. ¿Usted tiene más hermanos? No, los del papá. De mi padre, Claro, de su mi papá. papá, somos como 28. ¡Wow! ¡Wow! Una de las cosas que fue muy dura, pastor, fue mi abuela. Mi abuela, como éramos católicas, apostólicas y romanas, supuestamente, me dijo, ¿usted cómo se le ocurre haber cambiado, traicionado nuestra tradición? Tradición. Nuestra tradición. Nosotros somos católicos, ninguna persona ha sido cristiana ni evangélica. Ahora usted mire con la que nos salió. O sea, peor les ofendía más eso a cualquier otra cosa que usted anduviera le haciendo. ofendía más que el alcohol, que los cigarros. A que yo llegara a la madrugada, sí, eso era para ella supuestamente mejor que yo llegara a las 8 de la iglesia. Ahí empezó todo, pastor, con el Señor. Yo le decía a Dios, me dijo, él va a empezar a crecer y en la medida que vaya creciendo te va a ir volteando el útero. Y entonces era pues dolorosísimo. Pero yo, pues mi hijo, después de 7 años. Bienvenidos a The Stream Podcast. Mi nombre es Eric Sandoval, soy pastor en la Iglesia del Arroyo y tengo el privilegio de estar frente a ustedes primeramente en este nuevo episodio donde hablamos de actualidad con perspectiva cristiana, donde hablamos de testimonios, donde hablamos de experiencias de vida, historias que muchas personas han venido acá y han compartido, desde los pastores Sandoval que han compartido sus historias hasta las historias personales nuestras y las muchas personas que han venido también. El propósito de este proyecto es que podamos llevar el evangelio a más personas, y así que si usted está conectado con nosotros es porque sabemos de que usted se está siendo edificado por esto, y hoy tengo el placer de tener aquí a Roger conmigo a mi lado. Como siempre, Minor también está con nosotros. Roger en su, ¿cómo dijiste? ¿Etapa? ¿O no? No es etapa. Su estilo de vida. Su estilo de vida de vaquero. Y Tito, que está también atrás en producción. Y tengo el placer... Ahí está Tito. Un agua tamaño vaquero. Tengo el placer de introducir a una persona que está con nosotros, un invitado especial que está con nosotros hoy, y yo quiero que todos los que están aquí en la casa hoy nos ayuden a darle la bienvenida a nuestra hermana Luz Castro, que está con nosotros aquí en el episodio de Stream Podcast. Hermana Luz, bienvenida a Stream Podcast. Usted es una fiel seguidora, ¿no? Usted siempre está viendo los episodios con nosotros. Sí, siempre. Yo veo que usted comparte, comenta ahí en los episodios. Siempre vemos sus comentarios y sabemos que usted está siguiendo nuestra historia también, ¿ya no? Sí, y me he edificado a través de las muchas historias, de conocer el testimonio, primeramente de nuestros pastores. ¿Usted vio toda la serie de los pastores? Toda la serie. ¿Sí? Toda. Fue las 15 horas. Toda me la vi. Sí. Sí. ¿Y qué le pareció la experiencia, la historia de ellos? Una historia que uno se pone a pensar que la vida de uno realmente no ha sido prácticamente nada para las experiencias tan grandes que ellos han vivido. Y la fortaleza de poder sobrellevar eso a pesar de todas las cosas que han podido suceder, ¿verdad? Entonces, y eso es como, a veces uno, como dice, ¿verdad? Vemos, como dice Manor, caras vemos, corazones no conocemos, o experiencias no conocemos. No, caras vemos, testimonios no sabemos. Eso. Porque muchas veces nosotros quizás vemos ya como haber llegado a la meta, pero la trayectoria es lo difícil, ¿no? Sí. Y esencialmente de eso se trata el podcast. Queremos contar historias, queremos contar experiencias, pero antes de entrar, porque queremos escuchar la experiencia de nuestra hermana Luz, antes de entrar a la conversación con ella, primero quiero invitarlos a ustedes a que, ¿verdad?, le den un like, que suscriban, que comenten, que nos cuenten también su experiencia y también, bueno, vamos a tirar el intro, pero antes de tirar el intro, yo quiero agradecer a
a nuestro estimado hermano Frank Moon, porque él nos mandó un pastel aquí por nuestros 1000 suscriptores. Y ahí dice The Stream Podcast, aquí arriba dice The Stream Podcast y aquí abajo dice un 1K. Ajá. Si no saben, eso representa como un lingote de oro para que vean. Oh, no había pensado Sí, eso. eso es. Ajá. No había pensado. Eso No. es. Bueno, hermano Frank, muchas gracias. Frank, Y acá nos dejó su autógrafo ¿Nos dejó? también. Ok, a ver qué dice. Que dice Carlotos Pastry Shop. Pastry shop. Yes. Y después puso thank you y su firma. Ah, ok. Frank ok. Moon. Puso Frank Moon ahí. Tiro, estamos bien ahí con la... ¿Qué puso? Dice Carlos Pastry Carlotos Shop. Pastry Shop. Oh, Carlotos Pastry Shop. Bueno, gracias al hermano Frank. Démosle un aplauso a hermano Frank, que siempre está pendiente de nosotros. Y él es otro fiel seguidor del podcast y la historia que contamos. Alguien, por favor, coméntemele ahí en los comentarios y dígale, hermano Frank, que lo queremos ver en el podcast. Estamos esperándolo. Estamos esperando, hermano Frank. Pero gracias, hermano Frank, porque nos mandó el pastelito y de verdad lo apreciamos mucho. Jasmine también nos mandó unas cookies. De verdad que nos sentimos bien contentos y agradecidos también con el cariño también que muestran, ¿no? Y cada uno de los que se conecta cada semana. Así que vamos a tirar la intro y vamos a entrar en esta conversación con nuestra hermana Luz Castro. Tírame la pista. Muy bien, muy bien. Hermana Luz está con nosotros. Hermana, usted es Colombia, ¿no? Colombiana. Sí. Colombiana. Nací en Bogotá, de una familia aparentemente católica. ¿Cómo es eso? Aparentemente católica. Católico. ¿Como de nombre? Sí, ellos decían que éramos católicos, apostólicos y romanos. Y yo decía, Ajá. bueno, pues de Roma no somos. Y católicos Tampoco. pues íbamos a los bautizos de las amigas de mi abuela, íbamos si se murió algún amigo, algún conocido, íbamos al funeral y oíamos la misa, y si se casaba alguien íbamos al matrimonio y cosas así. Pero realmente nosotros nunca fuimos unas personas devotas de que nos llevaran a misa y nada de esas cosas. Estudié en un... Pero iban, digamos, todos los domingos, ¿o no tampoco? No. Por eso le digo que Solo cuando- supuestamente éramos católicos. No éramos nada. No éramos nada. Entonces, estudié en un colegio de monjas. Y ahí fue. Oh, wow. Sí, yo estudié en un colegio de monjas vicentinas. ¿Pero con el plan de desarrollarse como monja o solo era un colegio de monjas? Yo sí deseé en algún momento ser monja, Sí. pero más que todo porque yo sentía el deseo de salir de mi casa. Yo soy la mayor de 3 hijos de mi mamá. Soy fruto de una relación de adulterio. Entonces, mi papá nos abandona, a mi hermana y a mí, cuando yo tenía 3 años y ella tenía 2 años. Mi mamá rehace su vida con otra persona. Tiene con él un niño, que es mi hermanito, y pues aparentemente querían darnos como una familia, ¿no? Que fuéramos una familia, pero empezaron a haber abusos y yo, siendo muy pequeña, yo sentía que eso no estaba bien. Pero como era pequeña nos inculcaron de que él era nuestro papá. Cuando tengo 5 años, como unos 6 años, mi hermanito, la familia de mi hermano le traía muchas cosas a mi hermano, les traían fruta, les traían pancitos y todo eso, pero a él. Pero él compartía con nosotros. Ok. Entonces, un primo de él, en algún momento estábamos jugando y dijo, no le quites eso a Juan Carlos porque ustedes no son hermanos. Oh. Y entonces yo le dije,
¿cómo así? Y me dijo, sí, ustedes no son hijas de mi tío Pacho, ustedes son hijas de un camionero. Oh. Entonces, ¿Ya ustedes estaban más grandecitos? sí, ya yo tenía como unos 6 años y mi hermana tenía 5 años. Entonces yo voy corriendo donde mi mamá y le digo, mami, ¿es verdad que yo no soy hija de mi papi? Y me dijo, ¿quién le dijo? Le dije, no, Jaime dijo esto, esto y esto. Y ella se quedó así y yo dije, sí, es verdad. Yo sentí en mi corazón que había sido verdad. Y yo sentí que eso, ahora puedo decirlo de grande, yo siento que fue un aviso para que yo para que yo me diera cuenta que realmente lo que estaba pasando eran abusos y que no debía permitirlo. Entonces, crecí en ese hogar disfuncional. Mi mamá, pues yo le conté a mi abuelita, pero usted sabe que en esa época, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en esa época todas esas cosas eran tabús, de eso no se habla. O sea, como si está sucediendo algo en casa, no se dice, se callas, tienes que callarte, o sea, no digas apariencias, sí, guardar no las digas apariencias. nada, no hagas nada, ni nada de eso. Pero puede ser algo de la cultura colombiana o es algo de la cultura hispana. Yo pienso que de la cultura hispana, pastor, porque he escuchado muchos testimonios muy parecidos. Entonces, Que vivimos mucho de apariencias. Sí. Entonces, bueno, yo crecí, pero entonces crecí como con mucha rebeldía, aunque como era la mayor y mi mamá, después de que tuvo a mi hermano, se enfermó muchísimo. Entonces yo era la que ella me llevaba para hacer el mercado. Yo aprendí muy pequeña a hacer todas esas cosas. Y ella siempre me decía, cuando yo no estoy, usted es mi reemplazo, usted es la persona que tiene la autoridad y toda esa cuestión. Entonces yo crecí en medio de eso, pero con mucha rebeldía. Empecé a estudiar en el colegio de monjas. Como no tuve, en realidad mi padrastro nunca fue como que ese papá verdadero, sobre todo en la parte monetaria. Un tío mío que vive acá en Nueva York, él hizo como esa parte de padre y él era el que nos enviaba el dinero para que nosotras estudiáramos en colegio pago. Y para como un colegio privado. Un colegio privado, sí. En ese colegio que yo les digo que estudié con las monjas, es un colegio privado, todavía existe el colegio. Y él mandaba para todo lo de nuestros gastos. Mandaba para el colegio, mandaba para que nos llevaran a cortarnos el cabello. Siempre he tenido el cabello corto. ¿Oh, sí? Sí. Ah, bueno, yo siempre le he visto con el cabello corto, pero no sabía que siempre... Sí, siempre. Es su estilo, es lo que a usted le gusta de esa forma. De que me recuerde, usted siempre lo ha tenido corto. Sí. Mi abuelita siempre estuvo muy pendiente de que lo tuviéramos corto, porque ella decía que en el colegio nos pegaban los piojos. Entonces ella decía, mejor no, porque así con el cabello corto no se les pegan los piojos. Y ya luego ya yo me sentía muy cómoda con el cabello corto y me quedé con el cabello corto. Entonces mi tío nos pagaba en el colegio y cuando yo entré al colegio me gustaba mucho y como siempre fui como muy activa, me llevaban a veces al convento a llevar las hostias y eso del padre para la misa, porque allá hacían misa cada viernes. ¿Y vos, Minor? Porque vos eras bastante involucrado también, ¿no? Sí, pero yo... ¿No hacías misa todos los días? No, yo no estudié en eso. Yo iba a las misas los Pero domingos. no dijiste que habías hecho todos los procesos. Sí, no, pero no así, no estudiando Pero que como ella. eso es algo que todos los yo católicos hacen, ¿no? Que hacen ya yo lo hice, digamos, por mi gusto. Porque si supuestamente yo estaba ya comprometido o Pero, o sea, ya un poquito más grande. Sí, yo ya estaba... no sé a qué edad estudió ella, pero yo ya lo hice eso de lo que es la primera comunión y el bautizo. Ahí sí, pues uno no tiene mucho que decisión porque eso se hace... Eso me imagino que ustedes lo hacían también. El bautizo es cuando naces y la primera comunión ya es como a los 6, 7 años.
La primera Por ahí. comunión allá se hace como a los 10 años. ¿Oh, sí? De 10 a 11 años. Y cuando ya supuestamente el niño o la niña tiene uso de razón y Así nos puede confesar sus pecados. Ah, bueno, así nos decían a nosotros, pero como aparentemente yo soy una persona muy madura, que siempre soy así. Entonces... ya- Aparentemente. Sí, yo lo hice ya Supuesta alegadamente. como a los 7 años. Ya me dejaron hacerla. ¿La primera comunión? Correcto. Oh. Sí, porque... Iba adelantado el hombre. Porque yo ya dije que mataba pajaritos y cosas así. Esa era tu confesión. Sí. Esa era mi confesión. Y Es que él iba para obispo. Sí, y después lo que es la confirmación, que eso ya se lo permitían después de los 15 años. Antes, Ok. antes no. Sí. Y ahí no, a mí sí- sí no me confirmaron. ¿No? No. No, Pero- pero- Ya fui tuve la solito. autonomía de decir no. Ah, pero yo Entonces, sí. Yo sí O sea, fui Minor solo. activamente lo buscaba, ¿no? Ajá, yo lo hice por mi propia cuenta. Ah, ok. Pero sí, es que porque yo fui. la familia tuya era bien, practicaba mucho. Sí, yo tengo muchísima familia. O sea, no era de nombre. No, ellos sí hacían todo lo que se hace para las Pascuas, no comían carne, todo eso. Ahorita para la Semana Santa, que no se come carne, solo pescado. Un pescado seco, salado, que se Sí, come sí, allá. sí, allá también. Sí, no, pero usted sí decidió de que no era algo para usted, el catolicismo. No. ¿Qué edad fue la que usted estudió en el salió. colegio? Yo cristiano. estudié entre los 10 y 13 años. Ok. O sea que el querer de usted estudiar como para monja no era tanto por vocación, sino más que todo por querer huir de su hogar. Sí, yo ideaba de qué forma irme, de qué forma huir de una situación que cada día era más caótica y era mucho más el acoso, porque entre más grandes más el acoso. Entonces y ver que mi abuelita trató de decírselo a mi tío, pero mi tío no creyó tampoco y si ella seguía, entonces la ayuda que mi tío enviaba iba a parar y yo no quería perjudicar a mi abuelita porque entonces ella iba a quedar sin el sustento de Wow. eso. Entonces usted trataba, digamos, de salir sin causar como un pleito y que se haga el desorden. Es correcto. Entonces yo iba y miraba el convento y todo eso y me parecía bonito y todo, pero y me gustaba, por ejemplo, participar en como les contaba ahorita, la monjita nos enseñaba la Biblia, ella nos enseñaba el Nuevo Testamento y nos enseñaba todos los evangelios y todo eso. Y ahí empecé yo a sentir que había algo en mí que era diferente a lo de los demás. Con respecto a la parte de sentir como ese dolor, cuando yo siento que el primer toque que siento que el Señor hizo conmigo, yo tenía 11 años y estábamos en un ensayo del coro para unas primeras comuniones. Ok. Que supuestamente yo iba a hacer la primera comunión ahí, pero como mi mamá se enfermó, entonces me dijeron que no, pero que fuera el ensayo. Y cuando siento yo el piano y estábamos solo como nosotras, las monjitas y la persona que estaba tocando el piano arriba, porque son iglesias grandísimas, entonces se sentía así todo el sonido. Y yo recuerdo eso quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Cuando empieza, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Y eso que empezó usted como a sentir? Uy, pastor, yo caí de rodillas. Yo caí de rodillas y empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando decía, Cristo, ten piedad, yo lloraba. Yo le decía, Señor, límpianos, purifícanos. O sea, era algo que yo sé que era Él. Vivía en un barrio que era un barrio como de
mucha droga, había mucha prostitución y todo eso, y había mucha gente indigente, personas que... ¿Usted creció, hermana, en el contexto de todo esto de Pablo Escobar y todo eso? ¿Ya sí, no? Sí, sí, claro. Sí, usted estuvo mucho en medio de todo eso. Sí, claro. ¿De qué lugar viene usted de Colombia? ¿De Bogotá? Yo vengo... ¿Bogotá? Sí, bueno, yo... Pero el área de Bogotá, ¿cuál es? El Restrepo. Bueno, cuando en esta etapa que les estoy contando de cuando soy niña, vivíamos en un barrio que se llama el barrio Santa Fe. Es un barrio que está en el centro de Bogotá. Y es un centro que es un barrio que pues ahora está aún peor, ¿no? Pero ahí en ese barrio nosotros vivíamos en un almacén que era de deportes, y en la parte de atrás había un apartamentico, como en madera, así como hecho así de tablas y de cosas así. Entonces vivía mucha gente en la calle, y cuando empezaba a llover yo sentía la lluvia así, yo estaba así dormida y sentía la lluvia, y yo decía, Señor, que no llueva porque las personas que están en la calle se van a mojar, y cómo van a dormir. Entonces yo me levantaba por la mañana rápido, hacía todo lo que tenía que hacer y todo, y me mandaban a la panadería, y yo salía corriendo a mirar cómo estaban, si estaban tapados, si estaban, porque se tapaban como con bolsas grandotas así, para protegerse de la lluvia. Podríamos decir que usted, a pesar que era niña y a pesar que estaba en el catolicismo, ya Dios estaba empezando a trabajar en usted. Totalmente. O sea, que ya era algo como más directo usted con Dios. Sí. A pesar de que, porque, ¿verdad? Para no confundir a las personas, no, tal vez no está viendo a alguien y dice, no, pero estaba en el catolicismo. Sí, está, pero yo quiero que también entendamos de que el catolicismo es una religión, tanto como el cristianismo evangélico es una religión. Entonces no es esencialmente la religión la que te va a cambiar o a salvar. Lo que te va a salvar es tu relación con Cristo. Así ¿sí? Y yo creo que es muy posible, para aquellos, no, si alguien se está cuestionando, ¿verdad? Quiero aclarar eso, claro que es muy posible que una niña está quizás en un contexto católico, pero Dios está tocándola. Y está de cierta forma tocando a su corazón, haciéndole el llamado, que quizás usted no lo entendía en ese momento claro. Ahora usted lo puede expresar de una forma más específica y más clara, y sabiendo de que era Dios el que estaba obrando. Pero eso la estaba llevando a usted a que eventualmente usted entregara su vida a Cristo, ¿no? Entonces puedo decir yo que, aunque quizás estaba en un contexto católico, creo que ya Dios estaba empezando a trabajar en su vida. Totalmente, pastor. Yo siento que, como dice la palabra, el Señor ya había pensado en mí cuando estaba en el vientre de mi madre, ya me había escogido. Yo lo sentí así, inclusive mi mamá me decía la doctora Corazón, porque yo apartaba un pancito para darle a las personas, así. Siempre fui así. Empiezo a crecer con la firme idea de conseguir a mi papá, de encontrar a mi papá. Ah, ok. De encontrar a mi papá. Cuando cumplí 15 años, mi regalo de 15 años fue una foto de mi papá. Y con esa foto empiezo yo como a hacer como una investigación, cómo encontrarlo y todo eso. Y cuando mi abuelita me soltaba como cosas así, como pistas de dónde, pues yo sabía que era de la costa atlántica, pero que en dónde estaba realmente y en dónde podía ubicarlo. Una de las hijas de mi padrastro era bailarina de ballet folclórico, y ella un día me dijo, yo conozco a tus hermanas. Francia baila conmigo. ¿Usted tiene más hermanos? No, los del papá. De mi padre, Claro, de mi papá. papá, somos como 28. ¡Wow! ¡Wow! Sí, él iba dejando. ¿Oyó, ministra? Hijo en cada pueblo. En cada pueblo, sí. Entonces, ella me dijo, en tal barrio hay un aviso, y ahí es la casa de tus hermanos. Y yo pasaba por ahí, yo decía, si me bajo y toco y pregunto, pero yo decía, no,
como yo soy hija de otra señora, yo decía, a mí me da pena, yo no voy a hacer eso. Ya esto se tenía como unos 15 años. Sí, ya yo tenía 15 años, 16. Y no era, o sea, estoy tratando de pensar porque también es una zona bastante peligrosa y usted andaba sola. Sí, yo desde niña andé sola, pastor, porque el colegio donde estudiábamos nos tocaba ir en ese entonces habían trolis, eran como unos bucecitos que iban guiados por luz. Ah, ok. Con unos cables de luz, Sí, exacto. sí, sí. Entonces nosotros teníamos que ir y yo era la que cuidaba a mi hermana. Pero nunca usted se encontró en peligro, que alguien haya querido asaltarlos o que quiera hacerles daño. No, nunca gracias a Dios, nunca nos sucedió nada. Yo adquirí como una fuerza de protección para mi hermana, para mi hermanito. Mi hermanito nació enfermo, nació con un retraso psicomotor, entonces él fue especial, pero nosotros lo queríamos mucho, pues lo queremos. Y pues éramos muy, muy pendientes de Juan Carlos, muy pendientes de las cosas de la casa. Yo hacía mercado, mi mamá la hospitalizaban y yo era la que quedaba. Yo estudiaba 2 jornadas, mañana y tarde. Y yo me levantaba y dejaba el almuerzo hecho Antes de irse. antes de irme, para cuando regresáramos poder darles el almuerzo a mis hermanos y regresarnos al colegio otra vez. Cuando regresaba en la tarde, yo hacía el mercado de nuevo para poder dejar hecho en la mañana. O sea, yo desde niña a los 5 años mi mamá me puso una butaquita y yo ya batía chocolate. ¿Qué es una butaquita? Como Perdón. una sillita, banquita. una banquita, como Ok, una banquita así ok. pequeña. Ujú. Y yo ya batía el chocolate y hacía cosas y todo, entonces yo me sentía como valiente y pues ahora que usted me lo pregunta, sí, gracias a Dios, nunca nos pasó nada, no. Sí, una vez en el bus algo feo, pero ya entonces me di cuenta que era atrás un señor, entonces nosotras siempre nos hacíamos adelante cerca del chofer para que no les molestaran. no nos molestaran, sí. Bueno, ya crezco y yo empecé en el almacén, como era un almacén de deportes, yo le decía al papá de mi padrastro que si me dejaba trabajar los fines de semana para poder yo ganar dinero y poder ayudar a mi mamá y comprar las cosas de la merienda y todo eso. Entonces siempre como que fui Muy trabajadora, guerrera, sí, muy trabajadora, sí. Entonces, ya crecí y empecé estudié, finalmente me fui a vivir con mi abuela. Y luego entonces me puse a trabajar en una droguería y yo fui... Una farmacia. Una farmacia. Una farmacia. Así, una farmacia. Cuando mi abuela me regala la foto, yo le digo, esta foto, me dijo, el fotógrafo es amigo de su papá. Entonces yo busqué en las páginas, en los directorios, había unos directorios, los teléfonos, y yo busqué y di con la dirección y yo llegué allá. Del fotógrafo. A donde el fotógrafo. Y él apenas me vio, se quedó viéndome y me dijo, tú eres hija de Eliezer Cabana, ¿verdad? y yo le dije sí. Ya vinieron otros 15. Y entonces yo le dije, yo vengo precisamente por eso, quiero preguntarle si usted sabe a dónde está mi papá, no para pedirle nada ni nada, sino porque quiero conocerlo, quiero saber quién fue la persona que me engendró. Entonces me dijo, mira, la última vez que él vino, él me dejó este número de teléfono, que él vivía en Sabana Larga, que es Costa Atlántica también. Entonces él me dio el número, me dijo, no sé más nada porque no ha regresado. Entonces yo empecé, como estaba trabajando en la droguería, en la farmacia, yo le dije al señor, le dije, don Luis Carlos, ¿me permite hacer esta llamada que cuando le llegue el recibo yo se la pago? Y me dijo, sí, tranquila, llama. Y yo llamaba y nadie contestaba. Y cuando un día una vecina de enfrente me vino a comprar algo y me dice, bueno, ¿y tú aquí en tanto llamas que yo te veo que tú marcas y marcas? Yo le dije, es que estoy buscando a mi papá. Y entonces me dice, y ella era costeña también. Y entonces me dice, ¿y cómo se llama tu papá? Y yo le dije, se llama Eliezer Cabana.
Y me dijo, ¿Eliezer Cabana? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿tú lo estás buscando en Sabana Larga? Y yo le dije, sí, porque me dieron este número. Y me dijo, no, mija, él no vive en Sabana Larga, él vive en Ciénaga. Y él tiene una colchonería. Yo sabía porque él hacía colchones de almohadas y todo eso. Me dijo, mi hermano se va para Ciénaga mañana. Voy a decirle que averigüe si él está ahí. Y preciso, el hermano fue y la llamó y le dijo, sí, ahí vive, no sé qué, ta. Bueno, el hijo del señor de la farmacia se iba de excursión para la costa atlántica. Y yo le dije, William, ¿usted es capaz de llevarle una carta a mi papá y decirle que yo se la mandé? Y me dijo, claro, yo voy. Claro que sí, yo voy, se la llevo. Le llevó la carta y pues yo le mandé una foto. Le dije, mira, yo soy Luz Janet, soy hija de Blanca, no sé si tú te acuerdes de mí o tal cosa. Bueno, le dije una cantidad de cosas, le dije que realmente no lo estaba buscando para que me diera nada ni nada, sino que quería conocerlo. Entonces, él leyó la carta y todo eso, y por la noche me llamó. Wow. ¿A usted le puso el número de teléfono ahí para que llame? Sí, yo le puse el número del teléfono y todo eso, y me llamó mi amigo y me dice, ya le entregué la carta a su papá. Y yo, sí, ¿qué dijo? Dijo, ahí se lo paso. Y cuando me dijo, ¿qué hubo, mi hija linda? No sé qué, empezó a hablarme. Yo lloraba. Y entonces me dijo, ¿cómo no me voy a acordar de ti? Pasaron muchas cosas, y bueno. Entonces empezamos a planear el conocernos, el que yo fuera ya a la costa a conocerlo. Y yo empecé a ahorrar para comprar el pasaje y todo eso para poder ir. Y precisamente en una Semana Santa, un 2 de abril, yo llegué allá a Santa Marta y él fue a recogerme. Y siento que buscarlo a él realmente fue como algo que Dios usó, porque al conocerlo a él, conozco a una de mis hermanas, que es hija del matrimonio, y ella es cristiana. Oh. Entonces, ella apenas me vio, enseguida me saludó con mucho cariño, con mucho amor, gracias, con mucho amor, y empezamos una relación muy bonita y empezó a hablarme del Señor, a decirme, más que encontrar a mi papá, yo quería como encontrar una familia. Sí. Yo necesitaba. O sea, usted no se sentía, usted salió de la otra familia en la que usted había estado y huyendo del estado de abuso que había y todo eso, y ahora andaba en busca de una familia que realmente, con quien usted pudiera conectar y realmente ser una familia de verdad. Es correcto. Y sabe que ahorita que usted está comentando eso, mi hermana, ¿cuántas personas andan buscando una familia? ¿Cuántas personas de repente están solas? De repente han pasado momentos tristes y que quieren un abrazo, una fiesta de Navidad, que quieren estar con su papá o su mamá, sus hermanos, un cumpleaños. Sí. Y esto es lo triste primero de padres que quizás en algún momento abandonaron su hogar, o matrimonios que se destrozaron y quedan estos hijos sin un padre o sin una madre quien les dé el cariño que todos andamos buscando y que realmente es la forma en que Dios lo estableció. Por eso es que dice el Padre, el hombre se unirá a la mujer y serán una sola carne, y ahí ellos empiezan una familia, y el trabajo de ellos es cuidar y amar a esos niños que produce ese matrimonio, ¿no? Pero como tanta disfunción que hay en el mundo, especialmente en Latinoamérica, sí, que hay tantas personas, tantas familias, tantas generaciones de personas que están repitiendo la misma historia.
Y esto se está viendo una y otra vez, y estamos viendo cómo se repite y cómo se va hiriendo y cómo se va creciendo más el daño que se está haciendo a la sociedad a través de las acciones. Pues, de cierta forma, yo creo que somos selfish. ¿Cómo se dice selfish? Egoístas. Somos egoístas porque solo queremos lo que a nosotros nos conviene. Pero como padres, el momento que nos volvemos padres, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para esos niños. Así. Y ahí es donde muchos fallamos, creo. Y después de que usted se reunió con ella y empezaron a tener una relación más cercana, ¿ella fue la que le enseñó más lo que es el camino Sí. del Evangelio? Sí. Ella me dice, porque ella era la menor del matrimonio de mi papá. Entonces ella me dice, yo quiero que vayas a la casa, yo quiero que te conozcan y todo eso, pero mi abuela es difícil, me dijo. Mi abuela es la mamá de la mamá de ella. Me dijo, es muy difícil. Si tú le caes bien, puedes entrar, pero si no, mal. Y yo le dije, bueno, me dijo, no, yo le voy a decir a mi mamá y todo eso, porque ella vive todavía, la mamá de ellos vive todavía. Y entonces ella dijo, no, en la Semana Santa conocí a una de mis hermanas, entonces queremos que ella pueda venir acá y que los pueda conocer a ustedes y todo. Entonces vamos a programar un almuercito y eso, programamos y todo. Yo ese día fui y bueno, llegué pues también pensando, yo le decía, pues Señor, tú sabes que esto así, y llegué a la casa, a esa casa donde yo había pasado muchas veces queriendo tocar la puerta y poder entrar. Oh, entonces, entonces, pero ya llegué pues que me la abrieron la puerta sí, sola. ya alguien le dio una entrada. Sí, invitada. Entonces, bueno, yo llegué y todo eso. Y estuve ahí, almorcé con ellos hablaron conmigo y todo eso. La señora Lilia me dijo, mija, no tengas pena conmigo porque yo sé que tu papá engañó muchas muchachas y todo eso y tu mamá nunca se metió conmigo ni nada de eso. Mi mamá nunca supo de que ella existía. Mi mamá se enteró de que él era casado y todo eso cuando ya tenía a mi otra hermanita. Wow. Entonces, No, pero eso era casi que normal antes, ¿no? Claro. Bueno, no sé si ahora, pero antes era normal. Es que eso supuestamente lo tienen más que todo para la gente que es camionera, que siempre les tienen como esa fama de que tienen hogares en diferentes lugares de donde ellos pasan. Sí, Por eso como es que los dicen, marinos que dejan en cada puerto un un hijo amor. en cada pueblo. Ajá, como eso mismo iba a decir. Sí. Y por eso a los troqueros les dicen que un hijo en cada pueblo. En cada pueblo, sí. Entonces, bueno, estaba la abuelita y bueno, yo no me demoré mucho porque dije, no quiero que van a decir, ay, no, ella se quedó aquí haciendo mucha visita o algo y todo. Bueno, yo me fui. Mi mamá se enteró, mi padrastro se enteró. Eso fue un caos. Oh, sí. O sea, usted fue sin decirle nada a ellos. Sí, y cuando fui a ver a mi papá, cuando yo me fui a ver a mi papá, sí le dije a mi mami, pero yo no tenía por qué decirle a mi padrastro. O sea, yo decía, ¿por qué tengo que decirle a él nada? Sí, sí. Y ese es mi papá. Entonces, cuando yo me voy para la casa y mi hermana, y yo voy llegando porque siempre era lejitos y yo cogí el bus y todo, y llegué a la casa y mi hermana me llamó y me hizo así como, y yo le dije, no le gusté a tu abuelita. Y entonces me dijo, le encantaste. Y yo, ay, bendito sea Dios. Entonces ya empecé a ir todos los fines de semana, me quedaba allá. Mi hermana empezó a invitarme a la iglesia. Pero yo siempre lo he dicho, pastor y hermanos, a los 18 años empezó toda esta trayectoria y el Señor estuvo detrás de mí 12 años y yo haciéndole el quite. Yo le hacía el quite. Yo iba a la iglesia y yo sentía algo tan, tan especial. El Señor ha tratado conmigo, ha sanado en mí y me ha liberado por medio de la alabanza y de la adoración. Okay, wow. Ese ha sido el toque para mi vida. En alguna oportunidad fue a Bogotá un hermano
no sé, de pronto ustedes no lo han escuchado mucho porque es una persona mayor, se llama Marino. Oh, claro que sí. Sí. Y él fue a un concierto y ella me dijo, vamos, vamos, que... Y yo le dije sí, porque yo quería ir con ella siempre a toda parte. Y fuimos, uy, pastor, no había entrado yo a esa iglesia cuando él cantaba y a mí se me salían las lágrimas solas. Era algo que yo no podía evitar y yo temblaba y yo decía, ¿qué pasa en mí? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pongo así? Y quería como correr. Entonces, en ese tiempo andaba con mi novio, andaba de farra, de rumba. Entonces yo decía, no, porque si me voy para la iglesia, Tiene que dejar todo tengo eso. que dejar todo eso. Y yo dije, no, yo no, eso que piensa todo el mundo de que no estoy preparado todavía. Sí, no, y más que todo la juventud. La juventud tiende a decir, no, yo no estoy listo, No estoy listo. para soltar esto, ¿no? Entonces mejor todavía no. Exacto. Y como ya me había salido de mi casa, ya yo vivía sola y todo eso, entonces yo dije, no, ahora que soy un poco libre, no me voy a... Y mi hermana fue como muy paciente siempre y siempre me decía, acuérdate que el Señor siempre te está esperando, acuérdate que no importa, acuérdate todo eso. Pero yo siento, pastor, que en esos 12 años pasaron muchísimas cosas, demasiados desaciertos. Y finalmente, cuando tengo 23 años, quedo embarazada de mi primer hijo, de Marco Alexander. El papá de Marco era una persona que bebía mucho y cuando bebía era muy agresivo. Quedó embarazada y él me dice, no, tú te vas a vivir conmigo, no te vas a quedar en tu casa, te vas conmigo. Y claro, como yo venía de no tener un hogar realmente, yo quería darle ese hogar a Marco. Esa era una de las cosas que yo quería, darle un hogar a Marco. Pero el embarazo fue un embarazo triste, con gritos, con golpes. Él estaba terminando su carrera universitaria, él es licenciado en Lingüística y Literatura. Yo le ayudé a hacer su monografía, todo eso. Pero sin querer o sin pensarlo, estaba cayendo en lo mismo de lo que usted estaba saliendo. Sí. Yo siento que nosotros, por mucho que tratemos de correr del entorno, yo digo de los monstruos que tanto odiamos, muchas veces terminamos en la misma situación o peor todavía siendo el mismo monstruo que tanto odiábamos. Sí. Y ahí pues nosotros sabemos que la única forma de reventar esa cadena es en Cristo, ¿no? Amén. Y si fuera por nosotros, creo que caemos una y otra vez en la misma situación. Pero esa historia es común y corriente en todos. O sea, es la misma historia, pero con diferentes elementos, ¿no? Pero todos Diferentes tenemos... protagonistas. Diferentes Exacto. protagonistas. Porque todos tenemos nuestros vicios, todos tenemos las cadenas generacionales, todos tenemos algún, digamos, situación que Un área donde, como dicen por ahí, el diablo sabe de qué pata cogemos, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer cuál es esa área en nuestras vidas y en nuestras familias para poder evitar, pelear, guerrear en contra de esas cosas. Pero qué contradictorio y paradójico, ¿no? El hecho de que la carrera en la que él se graduó de lingüística y ¿qué más fue que dijo? Literatura y todo eso es para que seas una persona con palabras, para que seas una persona elocuente, que puedas resolver tus problemas de esa manera. Y usted cuenta que no, que fue algo diferente. Él fue muy elocuente para enamorarme. Él fue muy elocuente para convencerme. O sea, lo usaba a su beneficio nada más, cuando le convenía. Ahora pensándolo en este instante, y como lo estaba diciendo Roger, él venía de una familia que su papá era alcohólico.
y que habían habido abusos también. Siguiendo patrones. Es correcto. Entonces, Sí, es que eso no quiero en ningún momento justificar ni nada de eso, pero éramos jóvenes. En realidad yo no quería para Marco un hogar así. No quería, llegaba, decía muchas vulgaridades, decía muchas groserías, borracho. Y el niño se ponía muy nervioso y todo eso. Entonces yo dije, esto no va para ninguna parte. Y cuando Marco tiene 2 años, yo me separo de él en una pelea que casi me mata, un 7 de diciembre. Entonces yo dije, no más, me puse a trabajar. En plenos días festivos. En plenos días festivos, sí. Entonces me puse a trabajar por mi hijo, me enfrasqué en él. Mi hijo. Ahí Voy se a volvió sacar- una mamá luchona. Sí. Empezó usted como una leona a querer. Hay algo muy particular, pastor, y es que cuando Marco nace, una señora que le hacía el oficio a mi abuela va a visitarme. Usted sabe que ellos van a visitarlo a uno porque está recién. Y ella me regaló una Biblia. O sea, ahí mismo Dios siempre volvía a tocar. Pastor, él estuvo detrás de mí. El Señor andaba atrás de mí y yo me le escondía. Yo me le escondía. Como que no era con usted. Sí, como que no te oigo, no te escucho, se fue la señal. Me regala la Biblia y yo dije, qué regalo tan inusual en un nacimiento de un niño. Pero luego yo entendí todo, porque ahí fue cuando yo empecé a leer la Biblia. Yo la leía. ¿A todo esto usted continuaba yendo a la iglesia con su hermana o ya no? Yo iba esporádicamente, sí, Ok. así. Mi hermana se casa, tiene una bebé también y toda esa cuestión. Ya cambiaron todos los patrones, ella también con un hogar, yo con mi hijo y toda esa cuestión. Pero siempre ahí, siempre la relación. Y pasó el tiempo, pasaron muchos años, pasaron 7 años exactamente, con un compañero de trabajo, que siempre fuimos muy amigos y compañeros de trabajo y todo eso. Resultamos siendo novios. Yo me voy para Venezuela cuando mi mamá muere y yo me voy para Venezuela. O sea que usted andaba en Venezuela también. Yo fui En ese entonces Venezuela estaba bien. Buenísimo. Era uno de los Hermoso. mejores países, ¿no? Claro, claro. No solamente de Sudamérica, El casi nivel que mundial. a nivel, sí, mundial. Venezuela había Un auge ¿cómo se muy dice? grande. Había mucha abundancia. Mucha abundancia, sí, no, en las novelas era fuerte. clarísimo. Porque me acuerdo como ahí por los 90, 2000, Sí. las películas eran más fuertes que las películas mexicanas. Sí, Digo, las totalmente. novelas Novelas mexicanas. mexicanas. Sí, es correcto. Mi mami muere, mi padrastro murió, al año mi mamá muere también. Yo me voy para Venezuela. Yo trabajé durante muchos años en unas editoriales. Yo era asesora pedagógica, visitaba colegios y les exponía los libros para que ellos los pidieran a los padres y a los niños. Tito, eso no es lo mismo que hace tu papá. El pastor Marcos también ese es su oficio. su oficio. ¿Oh, sí? El papá de Tito. Yo fui coordinadora de Editorial Libros y Libres en Bogotá. Trabajé con Susaeta también, de los libros de Nacho, y Nacho lee y todo eso. Yo lo sé. Ajá, bueno. Yo sé los libros de Nacho. Entonces, en una temporada hice un curso de maquillaje permanente que lo dictaba mi hermana Tani. Otra hermana, Sí, otra hermana, de Tani. las 20 y algo. 28. De las 28, sí. Y, A ver, y sabía que entonces... Tani es su hermana. Sí, Tani es mi hermana. Oh, ella es su hermana. Tani es mi hermana. No sabía. ¿Ustedes conocen a Tani? No. Ve, yo conocí a Tani primero. Yo también. Y por ella fue que la conocimos a usted. Ella es Tani Cabanas, exactamente. Oh, wow. Lo que pasa es que yo no tengo el Cabana porque mi papá no me registró como tal, me registró mi padrastro. Ok. Entonces, cuando ya yo conocí a mi papá a los 18 años, él enseguida que me conoció me llevó a la notaría y le dijo, necesito que me la registres. Y le dijo, no puedo hacerlo porque ella ya tiene 18 años. Y si yo le cambio el apellido,
estoy haciendo un fraude, no puedo hacerlo porque ya tiene un primer apellido. Tienes que hacer un proceso jurídico y todo eso. Entonces, bueno, no se hizo finalmente y yo me quedé Castro. Okay. Entonces, resulta de que se va para Venezuela. hago el curso de maquillaje permanente. Y eso era un auge en Venezuela porque no había eso. Entonces yo llegué a Venezuela a trabajar en maquillaje permanente, pero generalmente lo hacía los fines de semana porque las muchachas todas trabajaban. Entonces me conseguí un trabajito en un bufete de abogados porque yo también soy secretaria ejecutiva auxiliar contable. Cada ratito es como una cebollita que le vamos a quitar. Ya le perdí la cuenta de todas las profesiones que usted... Sí, he hecho un poquito de todo, pastor. He hecho un poquito de todo. Entonces me gustan y nosotros aquí que cada... apenas terminamos high school. me gustan todos los nombres bien. Y bueno, saliendo de ESL. Bueno, sí. Entonces me pongo a trabajar en un bufete de abogados arriba de la PTJ en Caracas y ahí me va muy bien, pero ya el que es el papá de mis hijos le empezó a ir mal en Colombia, entonces me dijo, llévame, yo me voy, no sé qué. Yo le dije, bueno, vente para acá y miramos a ver qué, porque él también es la parte administrativa. Entonces yo había llegado y había alquilado una habitación amoblada y todo para trabajar. Y uno de los compañeros del apartamento trabajaba con contabilidad. Entonces me dijo, no, yo lo ayudo a él para que trabaje y esa cuestión. Entonces él se fue para Caracas y como a los 3 meses quedé embarazada de Marcelo. Entonces ahí empezó todo con el Señor. Todo, absolutamente todo. Primero, Marcelo fue un milagro porque cuando yo quedo embarazada de Marcelo, yo tenía el útero en retroverso. O sea, el útero es así y yo lo tenía así. Yo salgo, me hago el examen, sale positivo, me hacen ecografía y el bebé no aparecía. Ya me tenían lista para hacerme un degrado porque me dijo, hay un saco gestacional, pero no hay un embrión. Entonces, no desayunes, vente, Pues yo llegué. El médico me hace la ecografía. Me dice, no, efectivamente, no hay un embrión. Cuando le dice a la enfermera, no, alístela para hacerle el degrado. Y llega un médico altísimo y le dice, ¿qué pasó? Le dijo, no, tiene un embarazo, aparentemente tiene un embarazo, pero no hay embrión. Qué raro. Y le dice, ¿le puedo hacer de nuevo una ecografía? Sí. Y me hizo la ecografía y empezó a hacerme así, así, así. Cuando, pam, 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 los latidos del corazón. Sí hay un bebé. Ahí estaba el bebé. Ahí está el bebé. Y empezó a mirar en la pantalla. Y le dijo, mira, lo que pasa es esto. Mira dónde está él. Él está por acá. Medía 1,5 milímetros. No lo había podido ver el otro doctor. No lo había. Y tampoco escuchaban en el corazón. No. Y eso sonaba un corazón, pastor. Pero un corazón. Ahí empezó todo, pastor, con el Señor. Yo le decía, Dios. Me dijo, él va a empezar a crecer y en la medida que vaya creciendo te va a ir volteando el útero. Y entonces era pues dolorosísimo. Pero yo, pues mi hijo, después de 7 años, Marco había quedado con el papá, no con el papá, con la abuelita, porque él me dijo, no te lo lleves porque tú te vas para otro país y no sabemos cómo te vaya, mejor déjamelo acá. Ellos tienen un colegio, siempre han tenido un colegio, ellos son todos maestros. Entonces yo le dije, apenas yo me establezca, yo me llevo a Marco. Y así fue.
el papá de mis hijos, Edgar, fue para Colombia y me trajo a Marco cuando yo tenía como 5 meses de embarazo. El médico me dijo, yo me quería regresar para Colombia y me dijo, no te voy a aprobar el viaje porque es un parto de alto riesgo. Hace 7 años no tienes un hijo y él viene en esa condición así, no sabemos, y puede ser un peligro. Entonces nos quedamos, pero empezaron como a cerrarse todas las puertas, pastor, a cerrarse todas las puertas. Nos tuvimos que ir de Caracas, le salió un trabajo a él en Puerto La Cruz, estaba en Anzoátegui, en Venezuela, y nos fuimos para allá. Y ya yo no podía hacer el maquillaje permanente, ya yo no podía hacer nada. Teníamos a Marco, el trabajo que a él le habían prometido no estaba funcionando muy bien ni nada. Nace Marcelo y yo empiezo a decirle al Señor, Señor, sácanos de este lugar, llévanos a Colombia de nuevo, llévanos a Colombia, que si tú nos llevas para Colombia, yo me voy a entregar a ti y ya no voy para ninguna parte más, estoy cansada. Ya no voy a huir más de ti. Y así fue, pastor. Todo se encaminó. Pudimos llegar. Yo llamé a mi abuela. Como siempre, mi abuela fue esa persona que siempre estuvo. Su abuela de parte de mi mamá. De su mamá. Sí. Y aquí estamos hablando de que usted tenía ya como 30 años. 30 años. Pasaron 12 años. A los 18 conozco a mi hermana y ella me habla de Jesús. Aunque yo ya sabía. O sea que por 12 años usted estuvo luchando contra Dios. Sí, pastor. Y empecé, llegamos a Colombia un junio y enseguida yo llamé a mi hermana y le dije, voy a ir a la iglesia. Me dijo, ¿de verdad, Janet? Le dije, sí. Pues yo me llamo Luz Janet. Y me conocen más en mi familia como Janet. Entonces, ¿de verdad, Janet? ¿De verdad ahora sí? Sí, de verdad ahora sí. Y el papá de mis hijos también. Empezamos el camino con el Señor. Empezamos de la mano de Él. Y como usted predicaba hoy, pastor, éramos de esos que íbamos, pero no estábamos. Cualquier día yo fumaba. Cualquier día ¿Cigarrillo? Cigarrillo. Okay. Yo fumaba cigarrillo y tomaba cerveza. Para aclararles, para que no... Sí, claro. No, nunca consumí droga, aunque tuve muchos amigos con problemas de droga, pero siempre en alguna oportunidad que me ofrecieron, les dije, tengo muchos problemas para meterme en uno más. No quiero más, no quiero eso. Sobre todo porque cuando las veía a ellas todas así, todas embaladas y todo, yo veía que eso era terrible. Yo dije, yo no voy a estar en eso en ningún momento. En alguna oportunidad tuvimos un problema con el con el abuelo de mis hijos y salimos de ahí y nos fuimos a como una cafetería a tomar cerveza. Y yo estaba... ¿Estando en la iglesia usted? Estando en la iglesia. Sí. Íbamos a la iglesia. Tomando la cerveza. Nos fuimos para la casa. Por la mañana yo me levanté que me moría. Entré al baño y empecé a vomitar. Y entró Marcelo. Y me dice, mami, estás enferma. ¿Qué te pasa? Y yo sentí una vergüenza tan grande, pastor. Pero una vergüenza, pastor. Yo dije, así como me está viendo Él, me está viendo Dios. O sea, Dios estaba casi hablando a través de su hijo en ese momento. El Señor usó a Marcelo de una forma impresionante, pastor. Y el niño. Sí. Unos 3 años. Tenía así como unos 2, 3 años, sí. Mami. Luego se me enferma. Yo seguía fumando. Yo me paro de ahí y le dije, Edgar, no tomo más. Después de que su hijo... Me vio. La vio. Yo le dije, más nunca, no quiero tomar.
Él, ok. Se enferma Marcelo porque él sufría mucho de los pulmones, le daba gripa cada rato y le daba bronquitis y de todo. Y eso era, mejor dicho. Y yo no fumaba dentro del apartamento, pero yo salía y de todas formas yo olía cigarro, de todo. Me siento yo, el niño acababa de dormir y me siento yo digo, ay Dios mío, mi hijo, cómo está enfermo. Y yo sentí que una voz me dijo, y es por tu culpa. Y yo, Señor, me dijo, es por tu culpa, porque tú fumas, porque tú no quieres dejar el cigarrillo y le hace más daño a él que a ti. Pastor, yo cogí todos los cigarrillos, los desmigajé, los boté y dije, nunca más. Yo compraba dulces antifumadores, yo compraba unas pipas antifumadores para no fumar y nunca me resultó nada, nunca. Yo dejaba de fumar un mes y después me fumaba en una noche lo que no me había fumado en el mes. Que le hacía falta. Horrible, horrible, horrible. Entonces, ahí empieza ya un tratamiento del Señor conmigo impresionante. Ya mi hermana me llevó a la iglesia, ya yo recibí al Señor en mi corazón. Antes no había hecho la oración de fe ni nada, porque yo siento que aunque es una justificación tonta de uno, de no querer arriesgarse a dejar algo que ni siquiera vale la pena. No vale la pena, esa vida no vale la pena. El placer es el que uno no quiere soltar. Es correcto. Y finalmente ya no había ni placer ni había nada, pastor. No había nada. Solamente la gran necesidad y el gran vacío en el corazón de uno. Y lo que está tratando es llenarlo con eso, llenar ese vacío con algo, ¿no? Pero lo que a mí me impresiona, hermana, es cómo Dios venía trabajando con usted directamente. Porque hay personas que pues están luchando con las adicciones, ¿no? Con los vicios, luchando con las drogas o con el alcohol, el cigarrillo y todo eso. O algunos es con la sexualidad, ¿no? Uh-huh. Están luchando y no pueden, sienten que no pueden. Pero cuando es Dios que trabaja en uno directamente, Dios hace lo que un programa de desintoxicación no puede hacer. Total. Dios va a hacer las cosas de una forma milagrosa, porque estamos hablando de un milagro. Usted estaba acostumbrada a tomar y al cigarrillo, ya era un vicio. Sí, claro. Ya era un vicio. Claro. Entonces tendría que haber sido que Dios hizo un milagro para que usted pudiera, como le dicen aquí los americanos, cold turkey. ¿Cómo dice esto, cold turkey? Pavo helado. Pavo helado. Pavo frío. O sea, pavo frío. O sea, que así de la nada. De la nada, cortarlo. De la nada, cortado. Entonces, esos son milagros. Cortado totalmente. Cortado nosotros. Porque decimos nosotros. Uh-huh. Porque nosotros, ya me confundiste. No sé ni qué dijo. Sí. Lo que quiere decir es de que si nosotros no lo hacemos si lo hacemos de nuestra propia cuenta, por lo general no vamos a poder. No. Y es que, como usted dice también, usted lo intentó con sus propias fuerzas varias veces en diferentes maneras. Claro, no, y yo les decía, no me llamen porque yo no voy a salir a bailar, yo no voy a salir a tomar, yo no voy a... Y finalmente, ay, pero vamos, pues entonces no toma y bailamos y no sé qué. Y yo, caía. Cada vez que la invitaban. Cada vez que me invitaban. Y yo después, no, o sea, eso no... ¿Pero por qué? Ay, se metió aleluya. Ay, se metió aburrida. Una de las cosas que fue muy dura, pastor, fue mi abuela. Mi abuela, como éramos católicas, apostólicas y romanas, supuestamente, me dijo, ¿usted cómo se le ocurre haber cambiado, traicionado nuestra tradición? Tradición. Nuestra tradición. Nosotros somos católicos. Ninguna persona ha sido cristiana ni evangélica. Ahora usted mire con la que nos salió. O sea, peor les ofendía sí. Más eso a cualquier otra cosa que usted anduviera haciendo. Le ofendía más que el alcohol, que los cigarros. A que yo llegara a la madrugada, sí. Eso era para ella supuestamente mejor que yo llegara a las 8 de la iglesia.
Y esto es la mamá de De mi mamá. su mamá. Pero es que la verdad que en muchos países de Latinoamérica el catolicismo es Sí. parte de Es la... rígido. Es parte de Es una la... devoción. Sí, no, A lo pero que- no de práctica, de que practican en la No hay religión. práctica. Es más una parte de la cultura, como lo que dice, no es la tradición de decir que soy de esa de la tradición católica, pero no realmente es que vivan una vida de devoción para Dios. Es correcto. No, es una devoción a la religión. Más que todo. Entonces empezó o sea, no, usted ya no va a ser mi nieta, nada que ver. Vivíamos rentados ahí en el apartamento que era la casa de mi tío, entonces no, su tío dijo que, porque nos quedamos sin trabajo, entonces no, su tío dijo que si ustedes no tienen trabajo que se vayan y todo eso, y yo me acuerdo que eso fue un domingo tempranito, y yo me fui para la iglesia, y yo me iba, pastor, caminando a la iglesia con el cochecito, eso era lejísimos. Lejos, pero nos íbamos caminando para ir a la iglesia. Y finalmente, yo me acuerdo que ese día yo llegué y el Señor, y había llegado de invitado. En ese entonces estaba empezando el pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento en Colombia, de Bogotá, que es una de las iglesias más grandes de Bogotá y de Colombia. Y él estaba apenas con un pianito. Él llegó con un pianito. Era una iglesia pequeñita en un garaje. Y él empezó a tocar solamente Aleluya en la administración. Y yo empecé a llorar y yo sentía que Dios me estaba como limpiando con mis propias lágrimas así. Yo no sé cuánto tiempo yo duré ahí porque todo el mundo se fue y yo quedé sola. Y él siguió porque yo trataba de abrir los ojos. Yo no podía abrir los ojos, pastor. No podía. Yo trataba y no podía hasta que ya empecé a abrir los ojos y ya él quedó. Ya él suspendió la música y todo eso y todo. El Señor me limpió, me sanó de todas esas cosas. Él le salió un traslado de un trabajo a Edgar le dieron a elegir de una editorial McGraw Hill, una editorial universitaria, para Villavicencio, para Cúcuta o para Santa Marta. Y pues en Santa Marta estaba la familia de Marco, de mi hijo mayor. Entonces él dijo, no, Santa Marta, porque él sabía que yo quería estar cerca de Marco. Entonces ahí es donde dejo a mi abuela con el dolor de mi alma, porque pues la separación fue bien fuerte, pero también yo sentía que ella no quería estar cerca de mí tampoco porque yo me había vuelto cristiana. Entonces nos fuimos para Santa Marta y yo duré 3 años sin regresar. Y cuando regresé, y yo pues orando porque el Señor me había dicho que si creías yo sería salva yo en mi casa. Yo decía, mi abuela es parte de mi casa. Y yo recuerdo que cuando yo regreso, me dice, yo quiero que ore por mí. Su abuela le Mi dijo. abuela. Y mi abuela finalmente, tuvo un problema en una pierna, le tuvieron que amputar la pierna. Pero la señora que me regaló la Biblia, ella siempre cuidó de mi abuela porque ella era su cuidadora y mi tío le pagaba. Y ella era cristiana. Y a través de la señora Elvia, mi abuela recibió al Señor. Wow. Y la muerte de mi abuela fue muy linda porque mi abuela murió. Ella tenía, en ese entonces, usted sabe que había mucho, que bautíceme la niña, que yo soy la comadre, la madrina, no sé qué. Y mi abuela fue madrina de una cantidad de niñas. Y esas niñas crecieron, se hicieron mujeres y se hicieron cristianas. y cantaban. Entonces, cantan. Entonces, la muerte de mi abuela fue muy hermosa porque ella Estuvieron presentes. Sí, y ellas estaban cantando alabanzas al Señor y mi abuela murió en ese lapso de tiempo. Wow.
Entonces, esa es una de los regalos más grandes que el Señor me ha dado, de que mi abuela fue salva, de que ella se fue con el Señor. Después de Marcelo, nació mi hijo Mateo. Ya Mateo David nació estando nosotros cuando llegamos a Santa Marta, en un tiempo que estuvimos ahí en casa de mi tío, no teníamos dinero para congregarnos, para ir a las iglesias. Entonces yo escuchaba al pastor César Castellanos de la Misión Carismática Internacional, yo lo escuchaba por la radio. Él tenía un programa a las 11 de la mañana y él daba la palabra y oraba. Y yo empecé a alimentarme de esas enseñanzas, sí. Cuando nosotros nos vamos para Santa Marta, el pastor donde nosotros estábamos nos dijo, nosotros no tenemos iglesia allá, pero solamente les digo que el Espíritu de Dios va a guiarlos al lugar a donde ustedes deben de estar. Nos dio algunas iglesias y fuimos y visitamos solo una, porque en algún momento yo salí a hacer una diligencia y yo vi, había como en un garaje, un muchacho como con un bafle y con alabanzas. Y yo le dije, ¿esto es una iglesia? Y me dijo, sí, nosotros somos Misión Carismática Internacional del pastor César Castellanos. Yo quería dar como un grito, yo decía, ay, este es el lugar, este es el lugar. Ya yo estaba embarazada de Mateo. Entonces empezamos a congregarnos ahí. Nosotros le decíamos el hornito, porque era pequeño, pero era calientísimo. Y entonces eso sudábamos y yo embarazada. O sea, esos eran los inicios también de la MCI. Sí, claro. Usted llegó en los inicios En los inicios, sí, cuando apenas estaban empezando los grupos de 12. Sí, para los que no saben, también MCI es la iglesia madre donde está el grupo Generación 12. De ahí es donde sale el grupo de la banda Generación 12. Fire. No, creo que ya no. Pero sí, pero nosotros conocimos bastante de ellos por la iglesia en la que estábamos antes. No trabajamos bajo el sistema de 12 que ellos tenían, ¿no? Sí. Y fuimos bastante familiarizados con ellos, pero saber de que usted estuvo ahí a los principios de ellos, porque ahora son una mega iglesia. Sí, claro. Nosotros llegamos a Misión Carismática Internacional. Como les digo, era una iglesia pequeñita, era muy caliente. Luego ya conseguimos una iglesia mucho más grande y ya empezamos a congregarnos mucho más. Ya empezó entonces era el grupo de 12. Y entonces, para la gloria y honra del Señor, fui siempre de las 12 de la pastora. Entonces estuve como como le decía al pastor, fue un enamoramiento total. Yo me enamoré con locura. Yo quería aprender, quería saber, quería servir, quería enseñarle a la gente. Y empecé en las escuelas, ya luego coordinábamos encuentros de mujeres. Usted sabe que esos encuentros siempre tienen un costo y cuando uno consigue las personas, empezando que uno siempre cuando el Señor lo encuentra, uno está como en un quiebre financiero inicial. O sea, todo el mundo está súper quebrado, todo el mundo está mejor arrancadísimo. Todos tienen eso en común. Sí, pero entonces como yo siempre he inventado cosas para hacer y todo, entonces yo las encontraba y yo me decían, no, pero es que no tenemos para pagar el encuentro. Entonces yo les decía, no, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer hallacas, vamos a vender, yo las hago. Hallacas son tamales. Como tamalitos, sí, como tamalitos, sí. En Venezuela creo que le dicen. Sí, se le dicen hallacas en Venezuela, sí. Son como tamalitos, pero eran muy ricos. Yo los aprendí a hacer, me los enseñaron a hacer. Y eso fue también una forma de sustentar mi casa, porque
Yo después de que tuve mis hijos, no me fui a trabajar como tal, como ejecutiva a ninguna parte ni nada, sino me dediqué a ser la madre de ellos, a poder llevarlos al colegio, a hacer tareas con ellos, a sentarme en la mesa con ellos, a estarlos cuidando, protegiendo y todo eso. Pero entonces siempre he aportado para mi casa, he ayudado para la casa, ¿verdad? Quise ser obediente con el Señor, quisimos ser obedientes con el Señor y con el papá de mis 3 hijos menores. Nos casamos por el civil, porque, bueno, que cerráramos puertas, porque estábamos viviendo en fornicación y esa cuestión y todo eso. Tuvimos nuestros 3 hijos, Mateo David y Daniel Josué, que es el menor. Tuvimos nuestros hijos y servíamos en la iglesia. Aprendí a hacer muchas cosas para poder ayudar a las señoras, a las mujeres. Soy madre espiritual de muchas chicas, de muchas muchachas, señoras ya, abuela espiritual. O sea, estuvo desarrollándose mucho cuando estuvo en la MSI. Sí. El Señor fue bello, precioso, un respaldo total. Aún me escriben y yo sigo siendo como eso para ellas, ¿no? Fui profesora también, entonces todo el mundo me conoce como la seño. Y, o sea, ya también la conoce como, ¿cómo era? La doctora Corazón. Doctora Corazón. Mi mamá me decía Ahora ya la van a conocer aquí como la doctora Corazón. Sí, hermano, así vamos a introducir a la hermana Luz. Sí. Entonces, bueno, aprendí muchísimo. Yo aprendí de la misión carismática a ser líder, a amar las almas, a mirar que el nuevito llega con muchas luchas, como las tuve yo, a entenderlas, no a como que a suavizarle su sigamos pecando, que eso, no. O sea, ya esto es una lucha y es nosotros decirle sí al Señor, porque yo siento que cuando yo recibí al Señor en mi corazón, fue como en el altar que yo le dije sí. Y ha sido para toda la vida, pastor. Lo recibí en este junio que viene, va a ser 32 años, porque es la edad que tiene mi hijo Marcelo. Y nunca me he apartado de él. Han pasado muchas cosas, porque hubieron muchas cosas que pasaron dentro de la congregación y todo eso que hizo que muchas ovejas se dispersaran y todo eso. Pero yo siempre como... ese mismo pastor nos enseñó en alguna oportunidad, y eso quedó tan grabado en mi mente y en mi corazón: puesto los ojos en el autor y consumador de tu fe. Y él lo hizo así. Y yo dije, mis ojos puestos en ti, Señor, porque los hombres nos fallan. Y no porque un hombre falló, entonces nosotros nos vamos de la iglesia. Porque alguien me miró mal, porque alguien no me sentó en la silla donde yo quería sentarme, o porque alguien cometió algo muy serio. Entonces, eso me ayudó muchísimo, me ha ayudado muchísimo. Usted, o sea, ahí en ese tiempo usted creció espiritualmente, maduró espiritualmente. Sí. Hice todas las escuelas de discipulado, participé en muchos encuentros de damas. Estuve en todas esas cosas. Fui a congresos, a Bogotá, que se recibe también muchísimo. En cuánta cosa había, pastor. ¿Usted se metía? Sí. Inclusive en el primer congreso, cuando yo regreso a donde mi abuela, 3 años después, yo recuerdo que ese congreso siempre son en enero. Y yo estaba escuchando una oración a las 11 de la mañana. Y el pastor, yo estaba sentada en un mecedor. Y dice, esa mujer que está allá en su casa, sentada en un mecedor, así, pastor, que yo decía a Dios,
y que hace años no va a su casa, el Señor te va a llevar para tu casa. Y el Señor te va a llevar a hacer luz y a que tú les muestres lo que tú has hecho, lo que yo he hecho contigo. Y yo decía, Señor, yo no tengo ni un peso. ¿Cómo me voy para el Congreso? Y me acuerdo tanto que por la tarde vino una vecina que iba a la iglesia y me dice, ay, señora Yané, la llamó la pastora que la llame, porque nosotros no habían celulares ni nada, sino teléfonos de casa. Me llamó la pastora que le haga FaceTime. Y entonces, pero que es urgente. Y yo, bueno, yo me fui corriendo allá a la casa de ella y la llamé. Y me dijo, dígale a Edgar que mire cómo va a ser para que se quede con los niños. Porque tú te vas para el Congreso para Bogotá. Y yo le dije, pastora, me dijo, yo no te estoy hablando de dinero. Yo te estoy diciendo que tú te vas con nosotras para el Congreso. Oh, eso fue llegar de nuevo y ver que mi abuela me dice, yo quiero que ore por mí. Fue algo, Dios, o sea, fue, y que ella me viera tan diferente, que me viera tan cambiada, que no sé qué veía, pero veía algo. Porque de pronto uno no se ve, ¿no? Porque no es como la parte física como tal, sino como... Ese es el favor y la gracia. Amén. El favor y la gracia de Dios, como en el caso de Daniel, ¿no? Cuando dice que ellos estaban haciendo, se separaron de no comer la comida del rey, dice que el favor y la gracia estaba con ellos. Y eso es lo que a veces no podemos explicar. Cómo es que en el trabajo de repente tu jefe te aprecia de la forma que te aprecia o crea las relaciones que creas, ¿no? O si tienes un negocio, te salen los negocios que tú dices, no entiendo de dónde salen estos negocios. Es el favor y la gracia de Dios. Amén. En todo esto que les he contado, han pasado muchas pruebas, pastor. Muchísimas pruebas financieras, pruebas físicas. Cuando mi hijo Daniel Josué tenía 9 meses, él le dio bronconeumonía. Lo llevamos, lo hospitalizamos. Estaba recibiendo su tratamiento y de un momento a otro el bronco aspiró. Y estábamos en un ayuno en ese tiempo y el niño empezó a ponerse morado por partes y todo, y vinieron las enfermeras y yo no lo soltaba. Y me decían, no, vamos a llevarlo para que la doctora le saque, le trate de sacar el líquido, no sé qué. Y yo iba y yo decía, tú no te vas a morir, tú vas a vivir, tú vas a mostrar las virtudes de aquel que nos ha sacado de las tinieblas, una luz admirable. Yo oraba y oraba y oraba, pastor, corriendo con mi hijo por esa clínica. Me abren una puerta, me lo quitan y ya me quedo yo ahí y yo sigo orando. Cuando le hacen unas placas, lo sacan para irlo ya con todo, con cosas así metidas y todo, como así desmayado y de todo. Y cuando le hacen la radiografía, sí, había mucho líquido en el pulmón. Y ellos me dijeron, no, broncoaspiró, hay que llamar al doctor. Llamaron al doctor. Y yo empecé a orar. Y la clínica quedaba diagonal a donde estaba la iglesia. Entonces yo mandé un mensaje, por favor, oren por Daniel Josué, oren por Daniel Josué. Y empezaron, la doctora le sacó lo que pudo haberle sacado y todo eso. Como a las 7 de la noche llegó el doctor Juan Gómez, uno de los mejores pediatras que hay en Santa Marta. Y cuando ve la radiografía dijo, no, toca mandarlo para Barranquilla. Para algo. O sea, no sé si usted sabe que esto es mortal. Esto es mortal, o sea, esto del 100%, un 1% se salva. Yo le dije, pues ese 1% va a ser él.
Y él se queda mirándome y me dice, tomen otra radiografía. Y se lo llevaron, le tomaron la radiografía. Y cuando le traen, no había nada. Y le dijo, no, vaya, tómenle otra radiografía. Esto salió mal. Cuando vuelven y le traen la radiografía, no había nada. Y él con las 2 radiografías me dice, ¿usted a qué santo se pegó? Y yo le dije, al santo de Israel, al que todo lo puede. Y me dijo, me cogió así del brazo y me dijo, pues ese santo de Israel le hizo el milagro, porque esto es un milagro. Wow. No había nada. Mi hijo en el próximo mes cumple 26 años. Wow. Ahí es donde vemos las bondades del Señor, ¿no? La misericordia, su fidelidad. Pastor, yo les estoy abreviando a ustedes todo, Sí, sí. pero fueron 21 días, pero luchados, porque luego de que él sale limpio de sus pulmones y todo, empieza una fiebre que no se explicaba y que no se quitaba con ningún antibiótico. No se le quitaba. Y otra vez dice, no, hay que mandarlo para Barranquilla. Y empiezo yo a cantar, pastor. A pelearlo. A cantar. Ya yo no oraba ni nada, sino yo empecé a cantar. Tu fidelidad. Y tu fidelidad. Pastor, como a las 2 horas, ya Daniel no tenía fiebre. Ya todo estaba absolutamente normal. Y ahí es donde podemos ver, ¿no?, que Dios quizás permitió que todo esto pasara simplemente para Él glorificarse y ver cómo salía el milagro, porque hasta para la ciencia, ¿no? A veces la ciencia siempre es bien renuente en creer las cosas que vienen de Dios, y para que le hayan Totalmente. dicho el santo al que usted Sí, ¿a qué santo se aferró? pegó? Me dijo así. Se pegó. ¿A qué santo se pegó? Yo le dije, al santo de Israel, le dije yo. No, y es que nosotros muchas veces no sabemos que estamos viviendo un momento glorioso. Tal vez a veces no lo sabemos, no lo identificamos, pero cuando sucede nos damos cuenta, o cuando ya pasamos nos damos cuenta, solamente Dios pudo haberlo hecho. Amén. O sea, a veces uno está como pasando en el momento la dificultad, está pasando el valle de sombra y de muerte, y uno dice, pues siente como que nunca voy a salir, pero cuando ya sales al otro lado tú dices, solamente porque Dios tuvo misericordia. ¿Cómo No hay llegué otra aquí? forma. Hay varios personajes en la Biblia que dicen, estuvo aquí Dios y ni cuenta nos dimos. Exactamente. Sí. Eso es lo que sucede muchas veces. Y bueno, y como dice usted, no, quizás usted tuviera una cantidad de testimonios que contar, ¿no? Demasiados, pastor. En toda su trayectoria. Demasiados. Y yo sé que nos encanta escucharlos, ¿no? Porque a nosotros nos encanta como escuchar los testimonios, y yo sé que las personas también se edifican a escucharlos, ¿no? Por eso es que me gusta que nos sentemos, que hablemos, que conversemos, que compartamos, que dialoguemos y que podamos escuchar también de los testimonios de lo que Dios hace, porque tenemos un Dios real, tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que obra, que hace milagros, y no solamente es una historia o una fábula en un libro, sino que es un Dios que está activamente con nosotros y que está obrando en nosotros y a través de nosotros y con nosotros, dice la Biblia, ¿no? Y ese es el Dios que nosotros tenemos y el Dios que tienen mis hermanos también. Así que si hay alguien que está orando, que está peleando por un hijo, por una hija, no pare. Yo siempre he dicho, y en todas siempre que yo tengo la oportunidad, lo digo en las prédicas, la oración de una madre es poderosa, especialmente la oración de una madre. Siento yo que como que, yo no sé si es que las mujeres saben tocar el corazón de Dios diferente a los hombres, pero la oración de una mamá hace toda la diferencia en los hijos. Así es, pastor. Y aunque quizás tú como madre no alcances a ver todas las respuestas de tus oraciones, aunque tus ojos no lo vean, Dios puede, aún después de que tú no estés en esta tierra, continuar respondiendo tus oraciones. Porque hemos visto cuántas personas hemos visto que la mamá estuvo orando por ellos, y quizás ellas se murieron y no vieron el milagro, pero después ellos vienen a Cristo y son restaurados, y el Señor hace una obra completa en sus vidas. Pero es la oración de esas personas que todavía están haciendo efecto aún cuando ellas no están. Así es, pastor. Mis hijos fueron criados en el Evangelio.
Marcelo Alejandro estuvo en la danza. Después de algún tiempo nos fuimos de Misión Carismática y nos fuimos a las Asambleas de Dios, donde el pastor Tulio Riascos, Asambleas de Dios Central de Santa Marta. Allá servimos también. Marcelo era danzarín de la iglesia. Cuando era pequeño, era un jovencito. Todos llegaba yo, como decían, ahí viene la hermana Yané con sus pollitos, porque yo nos traía toditos así agarraditos de la mano. Ellos crecieron ahí en la escuela dominical y todos tienen un conocimiento de Dios. Y aunque desafortunadamente mis 2 hijos mayores han sido un poco también rebeldes con el Señor, se fueron también a desaciertos en sus vidas. Yo sé que Dios está obrando en ellos y yo sé que ellos van a terminar siempre sirviéndole al Señor. Mi hijo Mateo ya terminó su carrera, es antropólogo, trabaja en parte social con el gobierno. También tienen ese corazón de doctora corazón. ¿Les heredó eso? Sí. Ellos, no, y nosotros siempre, uno de mis sueños, pastor, es tener como una fundación para poder ayudar y todo eso. Sobre todo a las mujeres, a las niñas que han sido violentadas, que han sido abusadas, todo eso. Mi hijo Daniel Josué está terminando su carrera de administración en seguridad laboral. ¿Ellos están en Colombia? Todos están en Colombia, sí. Marco está en Santa Marta con Daniel. Y Mateo vive en Bogotá y Marcelo vive en Cartagena. Tengo 3 nietos que también van a la iglesia, que cantan, que oran. Wow. Cuando los llamo y se despiden, la sangre de Cristo la cura, abuelita. Unas cositas así chirriquiticos, sí. También aman al Señor y sé que estamos en medio de todo. En alguna oportunidad el Señor me dio una palabra y me decía que comería de las riquezas de las naciones. Y yo decía, ¿pero de cuáles naciones? ¿A cuáles naciones voy a ir? Y pues había ido a Venezuela, ¿no? Pero pues yo sentía eso como que las naciones, así uno lo ve como tan grande, ¿verdad? Y pues desafortunadamente la relación con el papá de mis hijos se terminó. Ya mis hijos estaban grandes, pero pues se terminó, no se pudo seguir. Entonces me quedo yo con mis 2 hijos menores y pues luego Mateo se quiere ir con su papá y me quedo solamente con Daniel y empiezo pues a una lucha grande, sacar adelante lo que podía. No había podido conseguir durante mi matrimonio una casa. Entonces empecé a trabajar y pude construir mi casa y hice una pequeña empresa de repostería. Tenía una pequeña empresa, con eso pues pagué mi casa, pero cuando llega la pandemia y cuando llegó el éxodo de los venezolanos, muchos venezolanos se vino para Santa Marta, pues para Colombia, ¿no? Y pues el negocio se dañó un poco porque lo que uno vendía a un precio, ellos lo vendían a la mitad. Entonces, claro, vino ese caos. Entonces, yo había sacado la visa para venir acá a los Estados Unidos en el 2014. En el 2012, yo saqué mi visa porque mi tío se enfermó de cáncer de estómago. Entonces yo decía, no, si mi tío le pasa algo, porque mi tío fue como esa figura paterna. El que los ayudó de pequeños. Sí, ha sido para mí es y lo será siempre esa figura paterna, a quien amo, a quien he honrado y que el Señor me ha permitido honrarlo.
a quien he hablado también. Él recibió al Señor en su corazón también. Y bueno, entonces yo vengo y conozco los Estados Unidos, conocí Nueva York, conocí Los Ángeles, estuve en Hollywood, en todo eso tan bonito, o sea, vine invitada y bien de mi tío y de mi tía, pero pues nunca con la idea de quedarme ni nada. Ahí pues en ese tiempo conozco al que fue mi esposo. Él vivió en Nueva York y empezamos una relación de amistad. Él también era cristiano. Empezamos una relación de amistad y viajó a Colombia a decirles a mis hijos que se quería casar conmigo, porque eso fue una de las cosas que yo en eso siempre fui enfática, o sea, yo me voy contigo casada, o sea, yo no me voy a ir contigo de otra forma. Entonces, él estaba casado en República Dominicana, pero la mamá de sus hijos no quería darle el divorcio ni nada de eso. Pero pues finalmente la señora murió. Entonces, en el proceso de que ustedes eran novios. Sí, claro. Él era dominicano. Él era dominicano, sí. No parecía dominicano. No, porque nosotros lo conocimos. Sí, claro. Ustedes les venía al arroyo con él, ¿no? Sí, claro. Entonces, empezamos esa relación y se muere la señora. Entonces él me dice, ya nos podemos casar porque yo me voy a casar contigo. En el 2020, eso fue antes, en el 2020 yo vine para acá, a New Jersey, a donde Tani, a trabajar para poder conseguir para pagar las cuotas de la casa porque si no pagaba, pues me quitaban la casa. Entonces yo dije, no, toca. Entonces yo dije, no, pues me voy. Y ella me dijo, no, yo le consigo trabajo acá y todo eso y todo. Y vine, trabajé en un warehouse y todo eso. Yo ahorraba mi plata, le pagaba ella su renta, la comida y todo, yo ahorraba mi plata y todo. Trabajé en noviembre y diciembre, pero como todo se cierra en diciembre por el frío y todo, entonces en enero yo ya le había pagado a ella como hasta el 12 de enero y yo dije, no, si no me sale nada, pues me toca. Entonces mi hermana, que es como mi madre espiritual, vive en Miami, ella me dijo, no, vente para acá a ver que acá en Miami algo de pronto sale. Entonces yo me fui para Miami y conseguí efectivamente cuidar a una señora mayor y ahí trabajé otros 3 meses y conseguí para pagar toda mi casa. Ah, qué bueno. Entonces llegué y pagué toda mi casa y esa cuestión. En ese entonces, como Tani era amiga de Marcos Gómez, él siempre me decía, yo te invito para que vayas a la iglesia, aquí al Arroyo. Entonces ella, no, pero es que yo no quiero que vayas a la iglesia porque tú sabes que todavía está el COVID, si de pronto te contaminas y me traes a mí, entonces me voy a enfermar yo. Bueno, entonces, y yo con esas ganas de venir, pero pues no era el tiempo como que el Señor, ¿verdad? Ya en el 2021 yo me caso con mi esposo y venimos para acá. Entonces es como no teníamos transporte ni nada, entonces yo decía, pero ¿a cuál iglesia vamos? Y Marcos se había ido para Carolina del Norte. Entonces yo un día lo llamé y le dije, Marcos, necesito congregarme y yo quiero ir a la iglesia que tú me has invitado. Me dijo, déjame que yo voy a llamar, que ellos te mandan una persona y te recogen y te llevan allá a la iglesia y todo. Entonces él habló con la hermana Janet. Y entonces la hermana Janet ya me llamó a mí y me dijo, mire, Donald va a ir a tal hora y los va a recoger y todo. No, mi esposo estaba pero súper feliz porque él quería ir a la iglesia. Y cuando ese domingo estaban en King George todavía, estábamos allá, ese día los pastores no estaban, estaba el pastor Eric. ¿No estaba mi papá cuando usted llegó la primera vez? No, pero pastor, yo dije, este es el lugar. O sea, yo sentí en mi corazón esa alegría. Yo llegué a la casa que yo gritaba de la alegría porque yo dije, ese es el lugar, yo quiero estar ahí. Mi esposo también le gustó muchísimo y me dijo, no, me gusta la batería, me gusta la guitarra, me tienen un bajo. Bueno, porque él tocaba el bajo.
Él tocaba el bajo cuando era joven. Oh, sí. eso no sabía yo eso. Sí, él tocaba el bajo. Entonces, ya empezamos nosotros a congregarnos ahí en la iglesia. Y yo siento, pastor, que el Señor ya sabía todo lo que iba, pues obviamente Él lo sabe todo, son sus planes. Porque Él sabía que yo me iba a quedar sola. Y realmente ustedes han sido, o sea, para mí ustedes han sido mi familia. El apoyo que yo tuve cuando él murió, o sea, la pastora, el pastor, yo lo recibí, o sea, el Señor sabía que yo necesitaba estar con alguien porque yo iba a quedarme sola. Sí, sí. Y sobre todo porque ustedes saben que yo me quedé en la mitad de mi estatus migratorio. Sí. Entonces, no sabía ni qué iba a hacer, ni cómo iba a hacer, ni nada. Entonces... y en medio de eso estaba COVID y toda la cosa, y todo retrasado. Exactamente, todo retrasado y esa cuestión. Y bueno, y el Señor me ha mantenido acá en el Arroyo, muy agradecida. Amo con todo mi corazón a la pastora y al pastor, a ustedes. Ustedes son unas personas muy importantes para mí. Los abrazos que recibo de ustedes, que son, por ejemplo, cuando Maynor me abraza, yo siento el abrazo de un hijo. Siento eso, es lo que usted decía, pastor. O sea, yo soy una persona familiar, o sea, yo amo la familia y siempre les he dicho eso a mis hijos. Ustedes, el día que yo no esté, ustedes ustedes tienen que amarse. O sea, yo soy feliz cuando voy y nos reunimos todos y les cocino a todos y los tengo a todos ahí. Eso es tan hermoso. Ya el Señor le permitió poder regresar, estar con la familia. Sí, claro. Sí. Dios ha sido fiel. Y El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. El Señor me ha puesto muchas personas, muchas mujeres jóvenes a las cuales yo les aconsejo y les digo, no se den un tour por el mundo porque ese tour termina mal y entonces venimos más desmigajados a la presencia del Señor. Desmigajados. Sí, no, es que viene uno Mira, uno llega al Señor como cuando uno llega a un hospital en cuidados intensivos. Sí. Eso llega a uno que no saben ni por dónde lo pueden coger, porque si por un lado cogen, por el otro se caen. Es cierto. Entonces, ¿para qué? Yo les enseño y les digo, lo mismo a mis hijos, a todas las personas que yo tengo la oportunidad de hablarles y de aconsejarles y de ser empática con cada persona, de escuchar. A mí me gusta mucho escuchar lo que las personas tienen, lo que quieren, porque muchas veces podemos decirnos muy cristianos de muchos años, pero podemos estar en una prueba. Sí. En cualquier momento. ¿Y cómo superarla? Por ejemplo, el año pasado con el accidente de mi hijo Marcelo, la pastora estuvo ahí, y en algún momento me dice, ¿cómo te sientes? Yo le dije, me siento como muerta. Me siento que camino porque tengo que caminar. Pero me siento que quiero correr, que quiero hacer 1000 cosas. Y el Señor ha tratado mucho con eso, en mí con eso, pastor. Porque como desde niña me ha tocado hacer tantas cosas para sobrevivir. Entonces, Él en este último tiempo me ha enseñado yo soy. El domingo yo sentía cuando cantaba a los brazos de papá, yo decía, yo necesito sentirme en tus brazos. Porque nunca los sentí, pastor. Nunca sentí los brazos de un papá verdadero. Que uno pueda, porque uno necesita también eso.
Uno necesita. Yo por eso, yo a mis hijos, yo los abrazo. Ellos están grandotes porque ellos son grandes. Y yo los abrazo y yo los beso. Yo todos los días les digo que los amo, pastor. Todos los días les digo, te amo a cada uno. Te amo. Porque sé que sí. A veces no decimos te amo porque es que yo asumo que usted sabe que yo lo amo. No, dile, te amo. Sí, porque puede hacer toda la diferencia. Toda la diferencia. Puede ser toda la diferencia. Y es como, ¿verdad? Me hace pensar como en el caso del hijo pródigo, ¿no? Tiene que haber eso lo que lo hizo al hijo pródigo reaccionar fue el amor de papá. El amor de papá. Saber de que papá lo estaba esperando en casa y que a pesar de todo lo que había hecho, de todas las malas decisiones que había tomado y las consecuencias las estaba viviendo, hubo un momento como que se le prendió el foco y dijo, pero ¿qué estoy haciendo aquí si allá puedo recibir el amor de papá? Si allá los criados están recibiendo el amor de papá, ¿cuánto no más yo? Y eso hace toda la diferencia de que el padre o la madre le muestre ese amor a sus hijos porque le está mostrando el amor de Dios a través de su amor. Amén. Y yo creo que una de las cosas que yo he visto, ¿no? Especialmente, o que he notado en esta conversación que hemos tenido con usted, es que a lo largo de toda su vida, el daño que hacen los padres al no estar, pero también el espacio que llena Dios cuando un padre no está. Por eso es que el salmista decía, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. O sea, quiere decir de que muchas personas que de repente pasaron por una situación similar o están pasando por una situación similar, tenemos que tomar esperanza y sentir ese consuelo de parte de Dios, porque Dios, tal vez papá no estuvo ahí, tal vez mamá no está ahí, de repente está solo luchando en la vida, pero sabemos de que Dios está con nosotros y que su abrazo es seguro y que su abrazo está ahí y que está esperándonos cada día, cada momento que vengamos, que regresemos a Él. Entonces, creo que para mí ha sido bastante edificante. Yo no sé, Roger, si tiene algo más que agregar, pero creo que de verdad que ha sido muy buena la conversación, mi hermana. Está tan buena que no hay que agregarle mucho. Sí. Sí, pastor. En realidad, yo puedo decirles que su fidelidad ha sido demasiado grande, que he visto su amor, que me ha consentido, que me ha dado sobreabundantemente y que yo le he dicho a él que hasta el último instante de mi vida yo voy a hablar de él, voy a glorificar su nombre. Amén. Y que quiero dejar un legado en mis generaciones. Que ellos sepan que alguien ha estado orando, que alguien ha pagado de una forma u otra un precio, pero que más que alguien fue el Señor que entregó su vida por cada uno de nosotros para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos sanos, para que nosotros seamos prósperos, para que nosotros tengamos esa vida eterna, esa vida en abundancia. Así es. Eso es lo que yo deseo, que mis nietos, mis bisnietos sepan, que canten. Una de las cosas, pastor, que yo anhelo con todo mi corazón es que mis hijos lo alaben, que mis nietos lo alaben, que le canten, que glorifiquen su nombre en todo lo que hagan y que así ya yo no esté, puedan sentir todavía siempre el amor de Dios, siempre, siempre, siempre. Amén, qué bueno. Sí. Qué bueno, Mario, no sé si quieres agregar algo más. Solamente que la verdad que sí me ha sorprendido mucho. Ha sido muy gratificante el tener esta conversación. Y me imagino que muchas personas que nos están viendo también a veces ven a doctora Corazón. A doctora Corazón aquí en el Arroyo. Y siempre con esa alegría, esa amabilidad, esa dulzura, esa ternura que usted tiene. Pero me cuento yo también, y muchas personas no sabemos lo que hay detrás, lo que ha pasado, el testimonio que tiene,
que es lo que decíamos antes, ¿no? Que caras vemos, testimonios no sabemos. Y ahora me sorprende mucho, de una manera grata, el poder, siento que la conozco más, siento que nos ha permitido entrar en un pedacito de su vida, nos ha invitado a conocerla un poco mejor y saber todo lo que Dios ha hecho en usted, en su familia, que eso también nos motiva, nos llena y nos edifica a nosotros y nos deja a entender de que lo que estamos haciendo no es en vano, de que también nosotros podemos tener eso, podemos lograrlo y aunque tal vez no lo veamos en este momento, sabemos que Dios se va a glorificar en lo que sea que cualquiera de nosotros podamos estar pasando. Así es. Y así como usted se siente impresionada escuchando la historia de los pastores, créalo, no, nosotros nos sentimos, bueno, yo estoy hablando por la mesa, pero nos sentimos igual de impresionados al escuchar la historia suya. Sí. Que, como dice Minor, nosotros no sabemos ni la suya ni el hermano que está viendo este episodio, la trayectoria que ellos traen, lo que han sufrido, lo que han superado, lo que el Señor ha hecho con ellos y pues también debería de usted se puede ir de aquí con cabeza en alto sabiendo de que el Señor ha sido fiel, pero usted ha sido fiel al Señor. Sí, y se nota porque la Biblia dice, por su fruto los conoceréis, y usted ha dado fruto de ello, mi hermana. De verdad. Esperamos su libro cuando salga. Esa es mire que yo he estado pensando eso. Y está la confirmación, hermano. Y de repente su libro va a ser bastante bien elocuente por todo su estudio. Sí, ahí nos menciona. Por supuesto. Ustedes son parte activa de mi vida ahora. No, de verdad, muchas gracias, hermana, por venir a sentarse a la mesa con nosotros, compartir su testimonio y también que otras personas puedan escucharlo, ¿no? Esperamos que alguien haya sido edificado por esto y sabemos que sí va a ser alguien. Muchos son edificados y eso es lo que queremos, contar la historia detrás de la historia, contar testimonios y que otras personas sean edificadas por esto. Así que quiero culminar esta conversación y agradecerles primeramente a todos los que se conectan con nosotros, los que cada semana están con nosotros. Hermana Luz siempre se ha conectado con nosotros a lo largo del podcast, ¿no? Del tiempo que hemos estado en el podcast y sé que ella siempre está comentando ahí. Muchas gracias por eso, hermana. Sí. Y también hay otras personas que también queremos que venga. Alguien ahí, póngame en un comentario, hermano Frank, que lo queremos ver acá. Sí. Lo queremos ver pronto. Y también vamos a tener otras personas que estamos preparando para que vengan también a compartir su testimonio, ¿no? Porque sé que muchas personas se van a edificar, jóvenes, adultos que también tienen una historia que contar y ahí vamos a ir dándoles noticias a lo largo, ¿no? Así que vayan hacia los comentarios y únanse a la conversación también, ¿no? Y esperamos que usted pueda seguir conectándose con nosotros cada semana. Muéstrenle mucho cariñito ahí a Doctora Corazón para que... Sí, mándele un saludo a la Doctora Corazón. Ahí. Muchísimas gracias. Ella va a estar contestando todos los mensajitos. Muchas gracias de verdad y lo que dice el pastor, sí. Yo cuando él me invitó, yo le decía al Señor, solamente sé tú tocando cada persona, sé tú a través de... Porque a veces uno piensa, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué? No, porque es para qué. Es para qué. Para que podamos estar en los zapatos de otro también. Sí, para que otro sea edificado por nuestro testimonio. Bueno, muchas gracias a todos los que se han conectado con nosotros en este episodio. Tenemos el culto de mujeres que ya viene, ¿no? Y queremos recordarle a las mujeres que tenemos una reunión solo para mujeres acá. ¿Qué fecha es, hermana? ¿Usted? Abril 22. Abril 22, sí. Abril 22 vamos a tener reunión de mujeres. No sé si ahí los muchachos van a poner el anuncio en algún punto, pero quiero nada más recordarles. ¿24? ¿El 24? 24. Okay. Es un viernes, ¿no? Si no me equivoco, es un viernes. Invite amigos. Sí. Dígales que ahí va a estar Doctora Corazón Recibiéndolo en el servicio de mujeres. Sí, porque la hermana Luz también es una servidora dentro de... Sí. Por eso es que anda la camisa ocre y anda vestida como servidora, porque hoy estuvo sirviendo. Así que la Doctora Corazón está ahí para recibirlos en cada fin de semana también en el arroyo. Así que gracias a todos los que se conectaron. Gracias a Tito que está atrás allá en producción. La ministra que nunca deja al ministro. Aquí a Roger que está viviendo su nuevo estilo de vida.
A Minor, que siempre está con nosotros. Mi mejor época. Está viviendo su mejor época. Sí, y mi hermana Luz, que también nos acompañó hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Si no tiene iglesia, busque una iglesia. No digas bye todavía. Si no tiene iglesia, busque una iglesia. Tal vez algún familiar, o los hijos. Espero que sus hijos puedan ver esto. Si ustedes los puede compartir, ¿no? Sí, claro que sí. A familiares de la hermana Luz, de la doctora Corazón. Están viendo esto, sepan que Cristo los ama. Así como Dios ha tratado en la vida de ella, Dios puede tratar en la vida de cada uno de los que ve este episodio. Así que gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Bye bye.